Reacción inmediata a la información. En instantes nos conectamos con el asambleísta Alejandro Jaramillo, asambleísta expulsado de las filas de la izquierda democrática, para hablar sobre la polémica que se ha generado en los últimos minutos a propósito del nuevo decreto de estado de excepción, nuevas provincias incluidas respecto a la prensa y manifestaciones pacíficas, ha dicho un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Han hecho este cambio del decreto 455 por el decreto 459. De alguna forma les dejó sin piso a los asambleístas, y eso le consultamos de este momento al asambleísta Alejandro Jaramillo. Asambleísta Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, buenas noches, un saludo a toda la ciudadanía. Gracias, asambleísta. Bueno, algunos tildan de una jugada por parte del presidente de la República. Usted ha dicho que esto de alguna forma rompe estas intenciones de diálogo. ¿Por qué? Sí, el presidente de la República, en una jugada para mí cuestionable, que nadie se le esperaba. No vamos a mentir y decir que la teníamos mapeada. Deroga el decreto 455 y emite el nuevo decreto 459, ampliando el estado de excepción a 6 provincias. Mantiene las órdenes a Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el uso progresivo de la fuerza en casos de conmoción social. Mire, personalmente creo que es un nuevo error, como todos los que ha tenido en estos últimos días del presidente Lasso, y claro, también su secretario general jurídico, ¿no? El secretario jurídico de la presidencia. Esta no es una muestra de diálogo real o de querer de poner actitudes. Mire, aquí lo que se pretendió de alguna manera es indilgar a la Asamblea Nacional o darle esa responsabilidad a la Asamblea Nacional, el tema de la seguridad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Por qué endosar a la Asamblea Nacional? Porque eso es lo que pretende hacer el presidente de la República, y no de hoy. Pero quienes pretendían bajarse el decreto 455 eran los legisladores, precisamente. Mire, nosotros lo que habíamos planteado, y eso sí le digo de manera clara, que nosotros habíamos suscrito para que exista esta sesión y poder llegar al debate, y a través del debate poder nosotros decir todas las posturas y los sentimientos que tiene el pueblo ecuatoriano a través de sus representantes, que somos los asambleístas. Pero yo creo que en eso, asambleísta, hay que ser un poco más directo. O sea, el propósito era bajarse el decreto, no era un tema solo a discutir o debatir. Bajarse un decreto de estado de excepción en las provincias, que se lo había hecho en el decreto 455, y pues bueno, el momento en el que cambia, pues se quedan un poco sin piso. Ustedes aducían que el estado de excepción generaba este ambiente de violencia. ¿Usted también está en esa línea? Mire, eso es una idea que ha querido posesionar el gobierno nacional. El país necesitaba un pronunciamiento del primer poder del Estado. Yo le pregunto, ¿a quién quería bajarse? Que eso tiene que demostrar el gobierno nacional, el presidente Lasso. ¿Qué nos queríamos que bajar el decreto? Mire, exista o no exista un decreto. ¿Qué decía la convocatoria? No va a cambiar el tema lo que está sucediendo. ¿Pero qué decía la convocatoria? Sí, vamos a tratar el tema del decreto en el caso de que se pueda... De la derogatoria. Revocar, perdón, sí. Eso le dice la norma, mi querido Fausto. O sea, eso hay que decir de manera clara. O sea, ese también es una atribución que tiene la Asamblea Nacional, pero nosotros pretendíamos de que seamos escuchados y que sea escuchado el pueblo ecuatoriano a través de nosotros. Eso había que debatir. Aquí el presidente de la República ha cerrado totalmente las puertas del diálogo. Y eso nosotros de ninguna manera hemos pretendido bajarnos ningún decreto que lo tiene como atribución el presidente de la República. Pero el presidente de la República tiene que escuchar a todos sus mandantes. Él gobierna para 17 millones de ecuatorianos. La gente necesita empleo, la gente necesita salud, la gente necesita educación.
No simplemente enviar este tipo de decretos para que hay que decir las cosas como son, que son claras. La protesta social es un derecho que está en la Constitución de la República del Ecuador. Pero los actos de violencia no son parte de un derecho consagrado en la Constitución. Recordemos en declaraciones del propio Leonidas dice, y lo voy a citar textual, dice, por ello advirtió que está en sus manos evitar una escalada de violencia. Eso lo dijo textual Leonidas dice, advirtiendo y amenazando con una escalada de violencia si es que no hay diálogo. La violencia no le conviene a nadie en este país. La violencia es precisamente lo que se rechaza. La violencia está dicho textualmente por Leonidas Issa, no por el gobierno. Independientemente de todos los errores que han sido muchos y varios por parte del gobierno en cuanto a decretos, en cuanto a decisiones, en cuanto a emergencias, por ejemplo, en el sector de la salud, pero la violencia está promovida, generada desde quienes lideran esta manifestación, y lo repito textualmente. Mire, nosotros tenemos que ser totalmente claros. Issa es un miembro más de la CONAIE. Aquí no solo es el tema de los indígenas, aquí también se han sumado maestros, también se han sumado los médicos, se han sumado varios sectores, los agricultores. Yo no he visto médicos rompiendo parabrisas, no he visto médicos pinchando llantas, no he visto médicos ingresando a los locales comerciales a obligar a la gente que cierre, gente que vive del día a día vendiendo víveres. No estoy hablando de empresarios tampoco, lo cual también es muy cuestionable, pero no he visto médicos en esas actitudes. Mire, nosotros tenemos que ser totalmente claros. La Asamblea Nacional lo que ha planteado es una posibilidad de ser mediadora entre estos momentos difíciles que está viviendo el país. El presidente de la República tiene que convocar a los representantes de la CONAIE, a los agricultores, a los maestros. O sea, nosotros rechazamos totalmente todos los hechos de violencia. Pero miren, no son los manifestantes. No son los manifestantes, son gente infiltrada que lo que trata es de realmente. Yo creo que con las imágenes que han circulado y ahora que es tan fácil captar imágenes, toda la gente ha podido grabar en sus celulares, en cámaras, las sube a redes, a grupos de WhatsApp. El tema de los infiltrados ya es un discurso bastante desgastado porque no hemos visto realmente infiltrados, hemos visto grupos de manifestantes liderados por dirigentes, en este caso, en algunos casos indígenas, que pasan por los locales comerciales obligando a la gente a que cierre, pinchando llantas. Hemos sido testigos y víctimas también, equipos periodísticos, de ataques en este sentido. Ya no hablemos de infiltrados. Mire, yo le insisto, nosotros hemos planteado, le hemos llamado al presidente de la República, le hemos extendido nuestra mano para que pueda gobernar, para que tenga gobernabilidad, para salir de esta crisis económica, de esta crisis sanitaria. Pero ¿qué ha hecho el presidente de la República? Es que cerrar las puertas del diálogo, y esa no es la manera de gobernar, Fausto. O sea, tiene que sentarse a conversar, a dialogar, a llegar a consensos. Y hay que ver de la manera de todas las manifestaciones, no simplemente de uno o dos casos. Aquí la gente se está muriendo del hambre. Eso no es responsabilidad de los indígenas, pues. Aquí la gente no tiene medicamentos. Y eso no es responsabilidad de los indígenas, pues. Ni tampoco de las protestas sociales. Es de este mal gobierno que lo está llevando y de todas las fallas que tiene el presidente de la República. Pero la gente que no vende, que no transporta sus productos, la gente que no llega a las distintas ciudades, la gente que no exporta, la gente que no vende víveres y que vive al día con lo que vende, eso ya no es directamente responsabilidad del gobierno. Lazo dijo... Insisto, independientemente de todos los errores que sabemos que ha cometido el gobierno. Mire, Lazo dijo que en 100 minutos iba a dar solución a todas las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ya ha pasado más de un año y no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué ha hecho? Pagar la deuda externa. Eso es lo que ha hecho. Repitiendo el mismo accionar de Moreno. Cuando existen prioridades hoy por hoy, el país necesita reactivarse realmente su economía. Que con declarando el estado de excepción en las provincias de Imbabura, en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, y ahora que se ha ampliado a 3 provincias más, ¿cómo quiere reactivar la economía del país?
Yo no le entiendo al presidente Lazo. Y queremos reactivar cerrando carreteras, cerrando vías, caotizando Quito. Dígame, pero Fausto, usted lo está viendo. Miren, yo le digo una cosa. Yo le hago una pregunta. ¿Qué obra ha realizado Lazo en este año de gobierno? Absolutamente ninguna. Y le hemos cuestionado desde la prensa. ¿A qué se ha dedicado Lazo? ¿Cuáles son las obras que ha realizado en este periodo que vaya gobernando para todos los ecuatorianos y ecuatorianas? Eso lo vamos a consultar seguramente al gobierno, pero a quien le consulto, ¿qué ha hecho la Asamblea? Usted es parte de ella. Nosotros hemos hecho... Aparte de no hacer, no sesionar durante semanas y semanas por problemas internos de bancadas, por pelearse por la presidencia de la Asamblea, ¿qué ha hecho la Asamblea respecto a la crisis? Usted me cuenta. Nosotros hemos enviado, Fausto, 5 iniciativas al Ejecutivo, y el Ejecutivo, ¿qué ha hecho? Vetar totalmente. ¿O no ha hecho eso? ¿Quién está boicoteando el trabajo de quién? Entonces aquí nosotros nos hemos dedicado a trabajar. Nosotros estamos para construir leyes y fiscalizar. Y eso hemos hecho. Yo le digo, desde la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ese ha sido mi trabajo. Y hemos enviado proyectos de ley, iniciativas que han sido vetadas de manera total por parte del presidente de la República. Y hay que decirlo, el presidente tiene que ceder, el presidente de la República tiene que escuchar y tiene que cumplir con los ofrecimientos de campaña. Mire, yo le digo un ejemplo real de gente de a pie, de gente que toma el bus. Mire, ¿cuánto malajo? Ese sí es una persona real, que vive en Guayabamba. Sí, tenemos incluso casos de gente real, que está sufriendo y siendo víctima de actos violentos. Le comento nada más antes de cerrar, porque se me ha ido ya el tiempo. Asambleísta María Robalino nos describía, usted, señor asambleísta, no sufre lo que estamos pasando en la provincia de Chimborazo, un vandalismo salvaje, no respetan a nadie, golpean con palos, con vetas. ¿Dónde están los derechos humanos?, se preguntan. Ella, que es también uno de los ciudadanos de a pie que usted menciona, y eso le dejo de mensaje también como parte del sentir de la gente de a pie, a la que usted también se refiere, asambleísta. Le agradecemos por estar con nosotros. Yo le agradezco, Fausto, pero realmente el único camino que tiene en este caso el pueblo ecuatoriano, le digo así clarito, es el diálogo. Y lo único que ha hecho el presidente de la República y este gobierno es cerrar las puertas de cualquier diálogo. Le hemos invitado a trabajar en conjunto la Asamblea Nacional con el Ejecutivo, y lo único que ha hecho es boicotear el trabajo de la Asamblea Nacional. Y no hay empleo, no hay salud, no hay acceso a la educación. Entonces, aquí, sin duda, y ahí hay una gran responsabilidad de todos los poderes del Estado, comenzando por el gobierno, y también ahí tiene mucho que ver la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto. Gracias. Ha sido el asambleísta Alejandro Jaramillo, asambleísta expulsado de las filas de la izquierda democrática. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.